que ahora nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú estés guiando, Señor, a nuestro hermano, acá Daniel, que ha preparado el estudio, que tú lo estés bendiciendo, ayudando, Señor, y nos muestres el mensaje que tú deseas para nosotros en este momento. Gracias por todo, Señor, te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Ezequiel. Bueno, y vamos a estar vamos a estar compartiendo un momento de el estudio de la palabra, ¿sí? Y vamos en esta tarde vamos a estar compartiendo una extensión del estudio del Shabbat anterior, que es sobre este capítulo 4 en el verso 17 de Mateo, que en hebreo se dice Matillá. Y aún les digo, no hemos, a pesar de que hoy día vamos a avanzar un poquito en el estudio de este verso, sobre uno de los aspectos del verso que faltaba ver, todavía nos va a faltar para agotarlo completamente el tema, o por lo menos para darle una aplicación práctica, que mi hermano Daniel Juan me dice, bueno, pero ¿cuál es la aplicación práctica de este tema? O sea, ¿cómo llevarlo a la práctica? Bueno, hay un tema más relacionado con este, que podríamos verlo en el Shabbat que viene, que es el tema de la oración, del Avinu Sheba Shemaim, que es el Padre Nuestro, que está muy relacionado a este tema que estamos viendo. Podríamos verlo en su momento cuando el Mashiach, vamos a ver, Mateo enseña a su discípulo a orar, pero es probable que el próximo Shabbat estudiemos sobre de qué manera orar el Padre Nuestro, como se le llama, para que pedirle al Eterno que nos ayude a guardar sus mandamientos. Es un tema muy interesante. Personalmente es mi manera de orar, usando la oración que nos enseñó Yeshua, el Padre Nuestro, y entendiéndolo como un pedido de ayuda para guardar los mandamientos. Es un aspecto muy interesante. Nosotros lo hemos visto ya hace bastante ese tema, pero creo que vendría a colación tal vez completar el estudio del verso 17 de Mateo 4 con ese estudio. Así que lo vamos a completar ahí, Daniel. Hoy día avanzamos un poquito más con el aspecto teórico del tema, ¿sí? Bien, sin embargo, vamos a ver que hay elementos para que entendamos sobre nuestra manera de proceder hacia el prójimo en relación a los mandamientos. Bien, este verso 17 de Mateo 4, como lo estuvimos viendo, decía en la versión que leímos, que comúnmente se traduce, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bien, y establecimos nosotros, comprendiendo un poco qué significa cada parte de ese verso, una redacción en cuanto a la traducción un poquito más extensa. ¿Qué queremos decir? Que esa palabra predicar, estudiamos, tiene un entendimiento. Normalmente el que predica desde el púlpito y a veces arenga o motiva, ¿no es cierto?, a veces a las multitudes. No es el concepto del que se dice Yeshua comenzó a predicar, sino que dice comenzó a declarar solemnemente en su manera de enseñar, dándoles a entender que esto es un tema muy serio para el reino, el llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Arrepentíos, ¿sí? Y analizamos también el significado de esta expresión de arrepentirse, y veíamos que más bien podría ser, para que lo entendamos mejor nosotros, es reconsidera, cambia de parecer acerca de tu mal proceder, y que llegue un momento que después de haber considerado, digas, la verdad, ¿qué hice con mi manera de vivir desobedeciendo al Eterno? Que uno diga así, ¿qué hice? Bueno, a todos nos ha pasado alguna vez en cosas comunes de la vida, que uno se equivocó. Bueno,
yo sé que algunos hermanos no se han equivocado, pero Abel que se equivocó y lo pudo reconocer, uno dice, ay, ¿qué hice? Y a veces usamos algunas expresiones más fuertes hacia uno mismo que no son recomendables, porque a veces hablan también de la autoestima de uno, ¿no? Cuando uno dice, ay, qué animal que soy, bueno, y no es decir pobre los animales, sino, ¿qué tienen que ver si el ser humano es mucho peor? Bueno, entonces, que podamos, después de considerar los mandatos del Eterno, las promesas que Él nos da en relación a la obediencia, y que uno diga, ¿qué hice? ¿Por qué mirar de lo que yo estoy perdiendo por no ordenar o disponerme para obedecer? Bien, y da un motivo Yeshua para mostrarnos que desde que Él comienza a predicar, inclusive esto desde su presencia en medio de nosotros, porque también lo empieza antes que Él lo anuncia Juan, el Bautista, y diga, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que desde que Yeshua aparece en esta tierra, en relación a su pueblo se produce un cambio. ¿Cuál es? Que antes los cielos estaban cerrados, estaban lejos. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando alguien recuerda Isaías 58, que en las Biblias dice el verdadero ayuno. Y dice, ¿por qué dicen ustedes, oramos, ayunamos, clamamos y de ninguna forma nos oíste? Habla de qué? De un pueblo que no se convierte de corazón, ¿no es cierto? Y entonces el reino de los cielos está tan lejos que no se oyen las oraciones. Más aún, los salmos dicen, la oración de aquel que desobedece no le agrada al Señor, no le es agradable esa oración. Entonces, dice Yeshua, se viene un cambio grande. ¿Cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. A partir de que Él comienza su ministración en esta tierra. Y ese tiempo comenzó y sigue presente. ¿Por qué? Porque es el del llamado al arrepentimiento a aquel Israel al cual el Eterno le dio carta de divorcio. Sin embargo, ¿verdad? Ya después, a través de la muerte del Mashiach, se va a producir la posibilidad de que retornen. Entonces el reino de los cielos se ha hecho cercano al pueblo de Israel disperso en medio de las naciones desde entonces. Y ese tiempo va a terminar con el retorno de Yeshua, cuando Él viene ya para juzgar, viene para traer juicio, para traer justicia, definitivamente. Pero aún hoy estamos en ese tiempo de la reconciliación. El reino de los cielos se ha acercado. No dice que ya esté en medio de nosotros el reino, sino que lo que está diciendo es que el reino de los cielos se ha acercado. Bien, entonces, esta es la expresión. Y cabe preguntarse, ¿y qué es esto del reino de los cielos? Miren, hermano, yo he escuchado infinidad de explicaciones. Acá vamos a proponer la que entendemos que es el reino de los cielos, ¿verdad? Y en términos hebreos, la expresión hebrea es ¿esa qué vocaleza es? La E. Malhut, se pronuncia con la J bien raspada, Malhut, Hashamaim. O podría decir Hashamain o Hashamaim, ¿verdad? Esa es la expresión reino de los cielos que encontramos en la Escritura. Malhut Hashamaim. Bien, y sobre esto, por ejemplo, habla Hechos, en el capítulo 1, en los versos 6 al 11, y lo vamos a compartir ahora. Dice lo siguiente. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban a Yeshua, Adón, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo no sé si ustedes recuerdan,
Pero esta escena en que le están preguntando a Yeshua, a sus discípulos, si va a restaurar el reino, es el momento en el que él está a punto de partir, está a punto de ser llevado en las nubes. Y los discípulos viendo, él murió, ha resucitado, se presenta durante 40 días a ellos y ya llega el momento que se va a despedir de ellos. Y dicen ellos, nosotros creíamos que cuando dijiste el reino de los cielos se ha acercado, que ya lo ibas a establecer. Y entonces están preocupados. Y dice, Señor, al final, ¿vas a restaurar o no el reino a Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos claro ese concepto, que una cosa es que el reino de los cielos se ha acercado para dar la oportunidad que se preparen todos, pero otra cosa es que el reino de los cielos ya se haya establecido. Entonces les contesta Yeshua a sus discípulos y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, es un velado no es el tiempo todavía. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, sobre ustedes, el Ruach de santidad, el que se llama Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, hay mucho trabajo por delante. Y bueno, si uno mira dónde está Israel, podría decir ellos mirarán allá, Argentina, allá es lo último de la tierra. Algunos dirán, no, más allá en Australia, bueno. Pero sinceramente que nosotros somos candidatos a llamarnos lo último de la tierra. ¿Saben cuál es la ciudad más austral del mundo, la que está más cerca del Polo Sur? Es una ciudad argentina, Ushuaia, ¿verdad? Nosotros tenemos la ciudad más lejana ya cerca del Polo. Bien, entonces dice que se debe, ¿no es cierto?, testificar de Yeshua, del llamado a volver, el llamado a arrepentirse hasta lo último de la tierra. Y hermanos, yo les digo, hay zonas no tan lejanas donde el mensaje todavía no ha llegado, aún 2000 años hoy en día después. Así que bueno, la tarea está pendiente. Cuando uno habla con un hermano de Judá, ellos le dicen, y no sé si Yeshua es el Mesías, porque los profetas dicen que el Mesías va a reunir a todo Israel, a lo cual uno tendría que responder, eso se está realizando ahora. Bien, y especialmente con este llamado a volver a la Torá, especialmente en este tiempo, con el despertar del Ruach de Elías, esto entendemos que este es un tiempo muy particular el que se está viviendo ahora. Y dicho esto, habiendo dicho esto, Yeshua fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y se quedaron todos mirando fijamente el cielo mientras él se iba. Se habían quedado todos así, como cuando dicen, mira un satélite y se quedan todos mirando. Y se les presentaron dos varones con vestiduras blancas. Estos varones son lo que en hebreo se llama malachim, mensajeros, que del griego hemos recibido nosotros la palabra ángeles, pero el significado es mensajeros, ¿sí? Bien, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Como diciendo, tienen trabajo, muchachos. Este Yeshua que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Entonces dice que así se va a producir el retorno de Yeshua, como os partió, en una nube. Y lo declara Shaul en sus cartas también anunciando. Y lo dice el propio Yeshua en Mateo 24, por ahí por el verso 28, dice, y veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo y enviará a sus malaín, a sus ángeles, a que recojan a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Pero primero hay que darles la oportunidad de que se arrepientan. Por eso este llamado tiene que llegar a la última de la tierra. ¿Se acuerdan esa parábola donde Yeshua habla del trigo y la cizaña y le proponen al dueño del campo, los empleados, cortemos la cizaña, total, y dice, no, esperen,
hasta que sea el tiempo del fruto. ¿Saben cómo se diferencia el trigo de la cizaña? Por el fruto. No sea que al recoger antes de tiempo cortemos el trigo o quememos el trigo. Entonces, esto es muy importante, que tiene que transcurrir un tiempo hasta que ese reino de los cielos que se ha acercado pueda ya establecerse en la tierra. Bien, y el reino de los cielos se ha acercado. Podemos entonces complementarla con esta frase de la pregunta de los talmidín, de los discípulos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces, pero todavía nos queda contestar, ¿qué es el reino de los cielos? Bien, ya sabemos que el reino de los cielos se ha acercado, pero todavía no está. Pero sigue la pregunta, ¿y qué es el reino de los cielos? Bueno, Shemot, Éxodo 19, los versos 5 y 6 lo contesta. El reino de los cielos es el tiempo venidero, el Olam Abba, el futuro que va a venir, el tiempo que va a venir, ¿no es cierto? Lo que está todavía por verse, el reino milenial, como quieran, eso es el reino. Sin embargo, en el tiempo que el Eterno hace desposorio, aunque no matrimonio todavía, sino compromiso, como se llama el compromiso de los novios, el Eterno llama a su pueblo para que, ¿no es cierto?, a través del Mashiach, de su Malaj, ¿no es cierto?, como se manifiesta Yeshua en lo que llamamos en los textos del Tanaj, del Viejo Testamento, como le llaman, y entonces se manifiesta y les dice estas palabras. Ahora pues, si de veras ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces pone una condición el Eterno. Si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes me serán, y acá viene el reino, un reino de Kohanim, eso quiere decir sacerdotes, y una nación santa. Estas son las palabras que le dice él a Moshe que le hable a Israel. Esa es la propuesta de matrimonio. Que lleguen, si escuchan su voz y guardan su pacto, entonces seremos un reino de Kohanim, entonces de sacerdotes. Ahora, ese es el reino. Ahí está la pregunta. ¿Qué es el reino de los cielos? Que Israel se ha establecido como un reino de Kohanim y una nación santa. ¿Por qué una nación de sacerdotes? Todo un país entero, todos los habitantes son sacerdotes. ¿Por qué tantos? Pues porque hay que ministrarle la Torá, la instrucción a las demás naciones. Ese es el trabajo de Israel, ministrarle a las demás naciones, ¿sí?, que va a haber sobre la tierra en el reino milenial, cuando venga el Mashiach. Pero, ¿se imaginan? No podemos establecer como Cohen, como sacerdote, a uno que es rebelde, que es desobediente, porque ¿qué va a enseñar? Rebeldía y desobediencia. Entonces, el Eterno busca gente en su pueblo que le obedezca, que pueda llegar a ser un Kohanim. Y ustedes los varones se mirarán y dirán, yo, sacerdote. Bueno, quizá porque tenemos todavía la visión de lo que es un sacerdote católico, y uno se ve con la sotana, así no, hermano. Se refiere a tu función como padre, como esposo, como miembro de una congregación, en tu trabajo, en tu lugar donde te mueves, en la unión vecinal, ¿no es cierto?, en donde estás. Que seas un Cohen, ¿sí?, un sacerdote, un siervo del Eterno. Y que tu mensaje y tu función sea representarlo a Él. O sea, que haya en ti una manera diferente de obrar. Ahora, ¿y las esposas? Bueno, cuando uno ve los requerimientos de la Torá para las esposas de los sacerdotes, también son requerimientos elevados. También. Bien, entonces nos quedamos con este añadido a los tres principios que hemos mencionado. El reino de los cielos se acerca. ¿Se va a restaurar en este tiempo? La respuesta es no, pero que si se guarda el pacto, ustedes me serán un reino de Kohanim, de sacerdotes, y una nación santa. Bien, y fíjense
que vamos a trasladarnos en el tiempo, vamos a subir a la máquina del tiempo y vamos a ir junto con Juan a ver ahí qué se dice y qué se ve en ese tiempo ya del reino milenial, ¿sí? Y entonces se encuentra Juan oyendo una gran alabanza del pueblo del Eterno, y que cantan y dicen, y los has hecho, ¿a quiénes? A su pueblo, para nuestro Elohim, un reino de Coanim, de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y bueno, entonces ahí vemos ya, está Juan, se lo lleva al futuro y dice, mira, acá ya está el reino establecido. Y cantan todos de alegría, nos has hecho sacerdotes y reinamos en el cielo. ¿Dijo en el cielo? No, dice, y reinarán sobre la tierra. Entonces otro punto importante, ¿por qué? Porque a veces se enseña que el reino de Yeshua dice que nos va a llevar al cielo y allá vamos a reinar. No, dice Apocalipsis que reinarán o reinaremos los que alcancen, ¿no es cierto?, por su dedicación y su vida al amor al Eterno y a su servicio, que van a reinar sobre la tierra. Por tanto entendemos que el reino milenial es un reino aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, esto, para quien entienda un poquito más, es diferente de decir la teoría de la dispensación o la teoría del reemplazo, sino que entendemos a la Escritura bajo el entendimiento de los pactos, ¿sí? Y ya vamos a ver qué es esto de los pactos. Entonces agregamos otro elemento a estos que venimos reuniendo. Todo esto las voy a retener, le decía a Daniel recién cuando charlábamos, uno estudia de distintas fuentes y va analizando todo y reteniendo algunas cosas. Entonces retenemos otro punto, un reino de Coanim, de sacerdotes, que reinará sobre la tierra. Ese es el reino de los cielos, un reino de sacerdotes que está por venir aún y que será establecido en la tierra para ministrar sobre las naciones. Bien, y entonces nos acordamos también un poco de las palabras de Pedro en su primer mensaje, en el capítulo 2, los versos 9 y 10, que dice, pero vosotros, refiriéndose a los que reciben al Eterno, reciben la redención de Yeshua, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer un sacerdote? Salir a proclamar las proezas de aquel que los llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, esa es la función de los Coanim. Fíjense lo que dice aún Pedro. Los que en un tiempo no eras pueblo. Y acá viene Oseas, porque dice Oseas que aquel Israel que le fue infiel Eterno fue llamado no pueblo. Entonces habla, ustedes no eran pueblo, pero no se refiere a que no fueran parte de Israel, sino que le había sido entregada una carta de divorcio de parte del Eterno por su infidelidad con la idolatría. Por eso nos tenemos que alejar, hermanos, de todas las maneras posibles de la idolatría, ¿sí? Mi papá y mi mamá eran devotos de la difunta Correa, entonces yo tuve que hacer un proceso en mi vida para renegar de eso, ¿no es cierto? Si ustedes vieran dónde están las cosas que recibieron de la deidad esta hora, todo se perdió, es impresionante. Yo personalmente lo hemos vivido en mi familia y a veces les cuento el testimonio. Bien, dice, ahora sois pueblo, los que no habías alcanzado misericordia, ¿se acuerdan lo que dice en Oseas? Lo ami, no pueblo, y lo ruama, no compadecida, sin misericordia. Entonces, está citando Pedro a Oseas. Dice, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo les pido a ustedes, como a extranjeros y peregrinos, y acá está la palabra clave, hermano. Aquel que cree en el Eterno y sigue sus mandamientos, les voy a decir una cosa, se vuelve extranjero. Porque dice, dale, ¿cómo no te va a comer esta pisita especial? Ustedes saben, cuando digo pizza especial, ¿qué lleva? Jamón. Si digo musa, esa es lícita. Si digo especial, esa no es kosher. Bien.
O, dale, si vamos el sábado a un partido y asadito, ¿cómo no vas a venir? Entonces uno se va a volver, ya no lo invité más y no viene nunca. Es un extranjero, no entiende. Y eso somos nosotros. Para nuestras cosas, para ellos son locura. Y así tantos otros temas. Dale, tirate una canita al aire. No, hermano. Eso no va conmigo. Bueno. Y empieza también la persecución de la que también habla la Escritura, que si quieres vivir piadosamente, sufrirás persecución. Bien, y entonces les dice, como extranjero y peregrino, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, y acá viene lo que le decía de la persecución, van a hablar mal de ustedes, para que en lo que murmuran de vosotros como si fuerais malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es el día de la visitación? Cuando vuelva Yeshua. ¿A causa de qué? De vuestras buenas, ¿qué? Obras. Dice vuestra mucha fe, o sea, yo confiaba, yo creí que Yeshua es el Hijo de Dios, pero ¿obedeciste los mandamientos? No. Porque acá dice que te lo van a reconocer las buenas obras. Bueno, entonces la fe es algo más que solamente creer, ¿verdad? Bien, entonces, ya que tenemos, ¿no es cierto?, un reino con unas responsabilidades, somos extranjeros, pertenecemos entonces, y dice que si guardas mi pacto serás una nación santa, apartada. Nos volvemos a preguntar otra vez. Porque este es el juego de la pregunta, ¿viste? ¿Viste cómo los chicos cuando son chiquitos y ya, cuando hace poquito que han empezado a hablar y empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así tenemos que ser para estudiar la Escritura, hermano. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No rebeldemente, sino por real deseo de conocer más a nuestro Padre. Dice Shaul, si alguien se va a gloriar en algo, gloríese de que conoce a Dios. Entonces, hay que preguntar si conocerlo a Él. El pacto, ¿qué es guardar el pacto? El pacto no es un pacto, es una serie de pactos que el Eterno ha dado al hombre. Y especialmente a su pueblo. Muy importante entender esto. Cada pacto no anula al pacto anterior, sino que le agrega nuevas promesas, pero le pone condiciones más elevadas. Entonces dice Yeshua, oísteis que fue dicho, no matarás. Y hasta ese pacto, si no matabas, estaba bien, habías cumplido el mandamiento. Mas yo os digo, dice Yeshua. ¿Por qué? Porque Él viene a establecer el nuevo pacto. O sea, no anula el pacto anterior, pero le agrega algo más difícil. Si solo te enojas contra tu hermano, ya eres digno de ser llevado a juicio. ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer para no enojarme? Bueno, entonces, especialmente algunos tenemos problemas con ese aspecto. Bien, entonces, ¿qué pasa? El nuevo pacto conserva el pacto de que se dio ahí en el monte Horeb, pero le agrega condiciones más profundas en el ser humano. Es decir, condiciones más elevadas. En cada pacto, gradualmente, el Eterno añade algo más de altura espiritual para el hombre. Antes, si te enojabas, no había problema. Ahora, si te enojas, sí hay problema. Entonces, le agregó algo más en cuanto que profundiza al pacto. Entonces, nos habían enseñado que con el nuevo pacto ya no había que obedecer nada del anterior, pero no es así, sino que lo profundiza. Y como usábamos una expresión una vez, el nuevo pacto no es la solución para los desobedientes, sino el premio para los que obedecen. ¿Sí? El que quiere obedecer se esfuerza, le vienen las promesas del nuevo pacto. ¿Cuál es? El Ruach HaKodesh, la capacidad de obedecer desde adentro, ya no porque lo recibo, lo leo, lo entiendo todo, pero no lo tengo en mi interior, sino que al recibir el Ruach va a insertar en mí el deseo y la necesidad de obedecer. ¿Por qué? Porque lo busqué con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Bien, entonces las normas del pacto conforman, digamos, lo que sería la constitución del reino, ¿sí? Y estas normas están constituidas por leyes, estatutos y decretos. Y para terminar, hoy día,
vamos a hacer un pequeño análisis del Salmo 119, que yo se acuerda, le decía, a ver si lo pueden leer. Bueno, que se haya acordado, si no, acuérdense. Fíjense en el primer capítulo. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Escritura. Tiene, ¿verdad?, 22 capítulos y cada capítulo tiene 8 versos. Cada capítulo tiene 8 versos. Cada capítulo corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Vio que el Alejo nos enseñó Aleph, y entonces tengo 8 versículos. Bet, 8 versículos. Gimel, 8 versículos. Dalet, 8 versículos. Y Dalet. Así. Bien. Ahora, ¿saben qué tiene de particular? En hebreo, los 8 versos de la Aleph comienzan con letra Aleph. En los 8 versos de la letra Bet comienzan todos los versos, cada uno comienza con la letra Bet. Y así, con cada letra. Por eso, como son 22 las letras del alfabeto, son 22 capítulos finalmente. Bien, entonces vamos solamente a ver hoy, no se preocupen, pero antes de ir vamos a leer un pasaje. Génesis 26, 4 y 5. Veamos si al Eterno le interesa nuestra obediencia a sus decretos, a sus normas. Bien, vamos a ver. ¿Qué dice? Esta es una promesa que se hizo a Isaac por la emuná de Abraham. ¿Qué es la emuná? El creer, confiar y obedecer. Fíjense. Multiplicaré, le dice a Isaac, tu descendencia como las estrellas de los cielos. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, Abraham. Y la de Isaac, ¿verdad? Dice, por cuanto, fíjense, el premio enorme que le dio. Porque Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero ¿cómo? ¿No es que Abraham vivió mucho antes de Moisés, que es cuando se dieron los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes? Sí, pero ahí se dieron por escrito. Pero los mandamientos, estatutos, preceptos y leyes existen desde Adán, desde el principio. Entonces fíjense que está diciendo que Abraham cumplió con todo. ¿Y dónde aprendió todo eso Abraham? Bueno, esta mañana enseñábamos en la yeshiva que había un Cohen, un sacerdote en la época de Abraham, que era tatarabuelo de él, que es uno de los hijos de Noé, que se llama Sem o Shem en hebreo, ¿verdad? Y que dicen algunos que él le habría enseñado a Abraham todos esos principios que los traían desde el inicio de la creación. Bien, entonces vamos a ver el Salmo 119 en su primer capítulo, Aleph. Y fíjense lo que dice. Cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Yahweh. Y hemos resaltado la palabra ley, que acá, si ustedes lo ven, acá dice Torah. Torat, dice en realidad. Bien, y la Torah es instrucción o enseñanza. Vieron que a veces se dice, no, porque Dios no pone ley duras al hombre. La Torá no es una ley, sino una instrucción, una enseñanza de vida. Por supuesto que el Eterno lo pone, el cumplir eso como condición para formar parte de su reino de Kohanim, de sacerdotes. El segundo verso dice, cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Esta palabra testimonios viene del hebreo edit, y que son reglas de conducta, de cómo yo me conduzco. Entonces, estos testimonios también son característicos de un ciudadano del reino, de un Cohen, un Kohanim. Dice el verso 3 del Salmo 119, en verdad no hacen iniquidad porque andan en sus caminos. ¿Cómo hago para no hacer daño? Anda en los caminos del Señor y no vas a hacer daño, es muy sencillo. Bien, aunque requiere una maduración eso, llegar a hacerlo, pero es posible. Verso 4, tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados, ¿sí?
Y acá la palabra preceptos es pikudim, que son normas de comportamiento personales, cómo yo me muevo cuando nadie me ve. Son los pikudim. Todos los mandamientos, esos 613 mandamientos, se clasifican en estas leyes, testimonios, preceptos, todos están incluidos por grupos en alguna de estas categorías. Fíjense el verso 5, dice, ¿cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos? ¿Qué son los estatutos? Es la palabra hebrea hukim, que son normas de comportamientos sociales, cómo yo me conduzco en relación a mi prójimo. Bien, el verso 6 dice, entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos. ¿Sí? Esta palabra mandamientos es mitzvot, son las leyes del Eterno. Hay muchas leyes de los mitzvot, que son leyes que uno dice, ¿y esta ley para qué será? Porque no es algo de mi conducta personal, tampoco es de una regla de comportamiento social, tampoco es una enseñanza, sino una instrucción de hacer ciertas cosas de determinada manera. Que a veces, atacando a la Torah, algunos dicen, no, esos son un montón de ritos. Bueno, esos que se dicen como ritos, que uno no dice, ¿y esto para qué sirve? ¿No es cierto? Son estos mitzvot, ¿sí? Pero son también requisitos cumplirlos para poder ser un cohen, un sacerdote, un miembro del reino de Coanim, ¿sí? Bien, verso 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos preceptos. Y preceptos ya lo vimos en el verso 4. Finalmente el verso 8, el último de Aleph, o del primer capítulo, dice, guardaré tus estatutos, se compromete el salmista, no me abandones del todo, los voy a guardar. No me abandones del todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me abandones del todo? Porque se supone que el aprender a guardar los mandamientos del Eterno es un proceso, hermano, no es una decisión que dice, desde mañana guardo los mandamientos. Se requiere de entenderlos y se requiere de aprenderlos, se requiere de ordenar tu vida y de orientarla hacia eso, de cambiar tu cultura en la que te enseñaron, sea en tu casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo. En todos lados aprendemos algo, ¿no es cierto? En todos lados aprendemos algo. Entonces, pero ¿siguen esos aprendizajes que hemos tenido las normas del Eterno? La mayoría de las veces no. Se basa en la filosofía o la sabiduría humana nada más. Bien, entonces dice, no me abandones del todo, Señor. Y esta es parte de la oración diaria nuestra. No te canses de mí, Señor. Ya sé que fallé de nuevo en esto, fallé en estos preceptos, fallé en este estatuto, fallé en aquel mandamiento, Señor, pero no te canses de mí. Esto tiene que ser una oración diaria para nosotros, pedirle misericordia al Eterno, para poder guardar sus mandamientos. Y les voy a decir, hermano, una cosa, y lo vamos a ver en el próximo Shabbat, cuando veamos la oración del discípulo, el Padre Nuestro. Deben orar para poder guardar el Shabbat. Oren para poder guardar el Shabbat, yo se los digo. Diariamente. Porque, ¿quién es dueño de todas las circunstancias? Que el día del Shabbat podamos estar apartando el día. Eso se pide, ya vamos a ver que el Mashiach nos enseña a pedir eso. Lo vamos a ver el próximo Shabbat. Bien, entonces, nos quedamos con lo que nos quedamos en el Shabbat pasado. ¿Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos? De lo que estudiamos recién, ¿qué era estatutos? Normas sociales, de conducta social, ¿sí? Bien, las normas de conducta social. Fíjense, estatutos, hukim, la norma social básica, amar al prójimo. Es lo más básico. Fíjense, Señor, ordena mis caminos para que pueda amar al prójimo. ¿Y cómo se ama al prójimo? Lo dice Juan en su primera carta, capítulo 5, en los versos 2 y 3. Y dice lo siguiente, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amemos a Él y practiquemos sus mandamientos. Y si, ¿cómo hago para amar al prójimo? Y tengo que guardar los mandamientos. Ustedes saben que la palabra amor hoy día se usa para todo. Para lo que sea. Dice, y no, por amor
tenemos que aceptar aún las cosas prohibidas a Dios. No, porque no podés, tenés que aceptar a este que practica esta aberración o aquella, porque Dios manda que hay que tener amor. Entonces dice que es amor que guardemos sus mandamientos. Fíjense, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no tienen que ser para nosotros gravosos, no tiene que ser una carga. Por eso hay que estar orando para poder guardar los mandamientos, porque si no sería una carga. ¿Y cuál es la ayuda fundamental que se nos ha prometido para guardar los mandamientos? Que recibamos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, el Ruach de santidad, ¿sí? Algo que ponga en nosotros el deseo de guardar. Pero mientras eso aún no lo tenga plenamente, aunque está cerca mío, que yo me esfuerce por guardar los mandamientos. El que quiera seguirme, dice Yeshua, niéguese a sí mismo y sígame. Ande como Él. Bien, entonces, simplemente para terminar, junto con el shofar, que no me puedes retar ahora, Eclesiastés Coelet, capítulo 12, verso 13, lo que siempre decimos. Más allá, esta mañana tuvimos una especie de debate teológico en la enseñanza de la mañana. Bueno, pero después del debate dijimos, bueno hermano, mira, ¿cómo si es así, si es así? No sé. Pero solamente nos ponemos de acuerdo en esto, y esto es innegociable. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo para ti. No le busques otra, es todo. Él dice que si guardas tus mandamientos, las bendiciones te perseguirán. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Por las bendiciones o por guardar? No, por guardar, por amar al Eterno, servirle y obedecerle. De eso se trata en el fondo. Así que, dichas estas palabras, mis hermanos, como decimos, esta es la finalidad de toda enseñanza que se dé, de todo haber sobrevivido a los bostezos, de todo. Se ha vuelto larga la enseñanza, bueno, está bien, pero ¿cuál tiene que ser el final del discurso? Guarda los mandamientos. Amén, eso es todo para ti. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Amén.